Vamos a conversar con el ministro de la Vivienda que se encuentra en Iquique. Ministro, lo vemos ahí con un muy bonito día en el norte de nuestro país. Y primero preguntarle qué es lo que se está haciendo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que puede hacer el Estado en contra de esta gente y para evitar que esto siga ocurriendo. Bueno, Constanza, en primer lugar, decirles que su reportaje contribuye mucho a un esfuerzo que está haciendo el Ministerio hace bastante tiempo atrás, para recordar un poco el contexto, cómo surge este problema. Realizando los catastros después del 27 de febrero del terremoto, se detecta un gran número de viviendas desocupadas en la región del Maule. A raíz de eso se presentan denuncias y una cosa muy importante, algo que salió en el reportaje que ustedes hicieron, se modifica el decreto número 49 a fines del año 2010, de manera tal de que los subsidios que se entregaran con posterioridad a esa fecha, es decir, el año pasado, contengan la prohibición de arrendar, la obligación de ocupar la vivienda y además la hipoteca que garantiza esa obligación. Y eso es muy importante. Esos subsidios se entregaron en el año 2008, pero dado que las escrituras se firmaron después de que se hizo la modificación al decreto, se incluyó esa prohibición de arrendar y obligación de ocupar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo son, en primer lugar, esa modificación reglamentaria del decreto, que es muy importante, que nos da elementos para poder recuperar el subsidio. Se han instruido catastros a los servicios para que realicen catastros y además fiscalizaciones en las regiones permanentes de las cuales tienen que informar. Y lo más importante, se van a iniciar y ya se han iniciado acciones legales para dos cosas. En primer término, recuperar el subsidio, pedir la restitución del subsidio y en segundo lugar, si hay antecedentes que ameriten, por ejemplo, falsificación de ficha de protección social o haber escondido al haber tenido otra propiedad, por lo tanto, eventualmente haber un fraude al fisco, también perseguir las acciones penales haciendo la denuncia en la Fiscalía correspondiente. ¿Ministro? Yo personalmente he hecho denuncia en la Fiscalía de Santiago por unos casos en la cisterna y se están presentando y se han presentado ya denuncias en los tribunales en la 7ª región, se va a presentar en la 8ª, en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en la 12ª. Este es un proceso que estamos iniciando y al cual su reportaje contribuye significativamente porque nos va a permitir poner esto en el tapete y que sea una señal ejemplificadora para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, ministro, uno se pregunta también cómo llegó a ocurrir, qué es lo que finalmente lograron hacer estas personas, de qué debilidad tal vez del sistema se aprovecharon. Ellos se engañaron en el momento de entregar los antecedentes para obtener la vivienda o simplemente decidieron con posterioridad, habiendo merecido una vivienda, decidieron con posterioridad no utilizarla y arrendarla. Puede ser las dos cosas. Puede que hayan falsificado los antecedentes y sean personas que no ameriten tener una vivienda, o puede ser que después de tenerla hayan arrendado la vivienda. Son situaciones diferentes. En el segundo caso está incumpliendo una obligación y en el primer caso, además de incumplir la obligación que tiene de ocupar y prohibición de arrendar, está incumpliendo en un fraude, estaría cumpliendo en un fraude porque habría falsificado antecedentes para obtener el beneficio. Por lo tanto, son dos situaciones diferentes y que tienen elementos distintos. Si hay una falsificación de los antecedentes para obtener el beneficio, también va a haber una denuncia en la Fiscalía, porque pueden haber acciones penales en esos casos que además de poder recuperar el subsidio. Pero, ministro, en ese sentido, lo que le pregunta el pueblo acerca de las debilidades del sistema, para poder falsificar significa que nadie chequea esos antecedentes, ¿o no? Algo falló en el sistema que permitió que esta gente falsificara sus datos y fueran merecedores de estas casas, ¿o no? Bueno, ahí las municipalidades juegan un rol muy importante, porque son ellos los que entregan la ficha de protección social y estos son elementos esenciales para la postulación. Estas postulaciones son postulaciones grupales, y aquí quiero recalcar otra modificación que acabamos de introducir en el decreto, o dos modificaciones que acabamos de introducir en el decreto 49. Y en las postulaciones grupales van grupos grandes de gente, 150, 100 postulantes, y en ese caso puede haber alguien, se puede colar a alguien, entre comillas, digamos, que no, cuyos antecedentes han sido falsificados. Por lo tanto, las debilidades están principalmente en las EGIS
que agrupan estas postulaciones y eventualmente en los municipios en la entrega de la ficha de protección social. ¿Y qué se va a hacer, ministro, para que esto no vuelva a ocurrir a partir de ahora, a partir de la constatación por parte de ustedes, también por parte de lo que hizo el programa Contacto, de que esto efectivamente está ocurriendo hoy día, y no solo en los lugares donde lo vimos, sino que probablemente en varios otros lugares? Bueno, ya estamos haciendo. El subsecretario instruyó a todos los servios en el mes de abril para que se presentaran las demandas en los juzgados de letras correspondientes para restituir los subsidios, y eso es algo que ya está en marcha. Se instruyó además para que se realicen catastros, se informe mensualmente de estos catastros y se hagan las fiscalizaciones en terreno. Yo ayer conversaba aquí con el servio regional en la región de Iquique, por ejemplo, y me dicen que incluso están haciendo fiscalizaciones nocturnas o los fines de semana para verificar que las viviendas estén siendo ocupadas. Por lo tanto, este es un proceso que está recién partiendo, pero que va a tener efectos importantes. Nosotros encontramos que esto es absolutamente inaceptable, Polo. Hay 150.000 familias chilenas que esperan por una solución. Hay 28.000 familias viviendo en campamentos que tienen 21 años de historia. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que actuar con toda la fuerza que podamos para recuperar esos subsidios y que esto no vuelva a ocurrir. Claro, y para eso, ministro, es fundamental que el castigo y lo que se haga con estas personas que han abusado sea ejemplificador. Y por eso yo quería preguntarle, usted dijo que se va a recuperar el subsidio. El subsidio es más o menos como de 11 millones de pesos lo que recibe esta gente que ha puesto más o menos 200.000 pesos propios. ¿No se les puede además quitar la casa? Porque ellos han tenido beneficios millonarios a lo largo del tiempo que han podido arrendar estas casas. Veíamos ahí en el reportaje que ganaban lo que ganaban en una noche de Año Nuevo, por ejemplo. Entonces, ¿basta con recuperar el subsidio y que ellos se queden con la casa? Bueno, Connie, es un tecnicismo legal, porque legalmente lo que corresponde es pedir la restitución del beneficio que obtuvieron, que es el subsidio, son los 11, 12 millones de pesos que fue el valor del subsidio. Ahora, afortunadamente, desde que introdujimos esta modificación legal a fines del año 2010, tenemos una garantía que es la hipoteca que puede hacer más probable que seamos capaces de recuperar la vivienda en caso que no nos paguen los recursos del subsidio. Ya, pero si la gente lo que se pide es la restitución de los dineros, del costo del subsidio. Ya, pero solamente para terminar entonces, si la gente le paga los 11 millones de pesos que recibió, se quedan con la casa. Efectivamente, ya. Pero eso, digamos, equivale a haber recuperado la casa, porque con esos fondos nosotros podemos entregar otro subsidio equivalente a una familia que sí cumpla con las condiciones que se requieren para obtener un subsidio. Perfecto. Muchas gracias al ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, por haber estado aquí en Tele 13 AM. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. En todo caso, también puede haber persecución penal, que eso también es importante. Mucha gente siente la indignación frente a una situación así. Dice, bueno, no solo hay que quitar las casas, sino que además castigarlo de una manera que sea, como tú decías, ejemplificadora. Lo decía el ministro, eso sí, que solamente si se demuestra que hay falsificación de documentos se puede perseguir legalmente.